Estamos ahora con Vanessa Farfán. Esto es Base 3, Tom Roll y yo, como todos los capítulos. Bueno, para conocer más a Vanessa, que está detrás de Nene Cuida. Nene Cuida. Sí, ¿quién es Vanessa? Todo vamos a averiguar. Sí, para quienes no lo conozcan, bueno, estamos contentos de poder conversar contigo, Vanessa. Eh, Muchas personas sabemos que haces muchos esfuerzos en el ámbito social para conseguir impacto y eso nos interesa, ¿no? Y también más allá de ese impacto que te das cuenta que estás generando, tal vez poco a poco, progresivamente, ¿qué hay detrás de esa Vanessa que está generando ese impacto hacia afuera, ¿no? Y cómo es esa Vanessa por dentro, tal vez. Entonces, en ese rollo quisiéramos conversar para conocerte también un poco más y al final de que la gente pueda saber quién es, algo más de ti y tu proyecto. Entonces, bienvenida, Vanessa. Muchas gracias por la invitación. De hecho, que sí, va a ser una de las primeras entrevistas que ve desde la perspectiva que hay detrás de Ñayecuna, porque, bueno, Ñayecuna desde hace 5 años se quiere consolidar en un tema social, pero detrás de todo el nombre que conlleva y la gran responsabilidad, pues existen personas, ¿no? Como los voluntarios que están dentro de Ñayecuna y esa parte es donde también estoy yo, ¿no? Ajá. Bueno, entonces, comenzando, ahí vamos a llegar a eso porque queremos, no, tú dices que estás tú detrás de Nedencuna, entonces queremos saber quién es Vanessa, quién es Vanessa Farfán. Es una pregunta quizás muy amplia, pero si queremos que te definas, ¿no? Que definas quién eres. Claro, yo podría decir que Vanessa Farfán es una mujer que durante este tiempo de los 5 años dentro de Ñayicuna me di cuenta que tiene mucha herencia eh, indígena. Creo que antes de ser voluntariado no lo aceptaba tanto, pero hoy me determino como una mujer indígena y una mujer parte del colectivo LGTBI. Entonces, creo que me defino así como una mujer joven con sueños. De acuerdo, ok, muy pensado. Tú no lo sé, tú no, pero tenemos que preguntar algo más profundo. Eh, en esta construcción que tienes de ti, Vanessa, ¿qué te gustaría que la gente sepa? Que tal vez no saben todos. Algo que es viable contarlo, ¿vale? Pero que te gustaría que sepa que normalmente no sabe. Creo que una de las cosas que me gustaría que la gente sepa es que detrás, digamos, de ese monstruo llamado Ñeñicona existe una persona muy sensible. Es algo que, digamos, siempre cuando me presento es como que la gente piensa de que, digamos, soy la mujer empoderada, soy la mujer que siempre está adelante, pero detrás de ello hay frustraciones, hay muchas crisis, de hecho, muchas crisis de momentos en donde quieres llorar, en momentos donde pensé cerrar todo, alejarme de todo, y creo que hace poco fue como fue un momento donde quebré, ¿no? Y de hecho que me tuve que alejar de todo para poder retomar y volver a hacer esto, ¿no? Porque es muy fuerte el componente cuando haces trabajas con las personas y más con mujeres sobrevivientes de violencia porque ellas son, todas vienen con conflictos, ¿no? Entonces tú vas absorbiendo y cuando no lo sabes, digamos, no sabes exteriorizar lo que sientes, esas frustraciones, es como que a veces hay días en donde me levantaba y decía, ¿por qué sigo luchando por el tema de igualdad de género si en las noticias sigue saliendo que hay mujeres que las violan o hay mujeres que asaltaron y todo ello? Entonces yo me sentí, a veces sientes y dices, ¿para qué hago tantas cosas? O sea, ¿para qué me peleo con la gente? ¿Para qué hacemos actividades si sigue habiendo esto, no? Pero luego vas retomando y cuando hay gente o impactando en pocas personas, de hecho que sí, ¿no? Vale la pena hacer esto. Ujú. He notado que cuando te describes a ti misma o hablas de ti, incluyes en el icono como si fuese parte tuya, exacto. Y, y me causa curiosidad en general cómo uno construye un sueño, lo intenta tangibilizar y lo hace parte de uno sabiendo que en el desarrollo
va a migrar, ¿no? Va a partir, va a crecer, va a generalizarse, van a venir nuevas personas también que quieran sumar. Se va a desprender también hasta cierto punto, ¿no? Sí, de hecho que Ñeco para mí ha sido la consolidación de algo muy importante para mí desde pequeña, ¿no? Entonces, por ejemplo, yo siempre desde pequeñita quise como que tener una organización o una ONG y era mi sueño, era como que por lo que siempre he creído. De hecho que estudié psicología y soy psicóloga, pero nunca me gustó la parte clínica, de hecho que no atiendo pacientes, pero siempre me gustó la parte social, ¿no? Y por eso yo decía, a través de la psicología social podemos impactar. Entonces, por eso yo estudié psicología, porque quería entender a las personas y luego hice el tema de formar Ñayecuna, ¿no? Entonces, antes de estar en Ñayecuna estuve en diferentes colectivos. Y algo que también la gente no sabe es que yo soy una persona muy introvertida, pero Ñayecuna me ha forzado, impulsado a ser una persona donde tenga que hablar con otras personas, ¿no? Ok, ok. Este, mientras decías esto, también se me venía a la mente, ¿no? Eh, Consolidar este sueño, este proyecto, ha significado algo para ti, ¿cierto? Como tal vez un hito en el que has puesto tanto de tu parte que tal vez renunciar a eso significaría renunciar a algo tuyo, muy personal, a traición. De hecho que no, o sea, dentro de Niña y Cuna, nosotros dentro de Niña y Cuna tenemos una perspectiva de visión, ¿no? Que somos como un manto, somos como una ya que cada uno va poniendo un hilo. Hay personas que van a poner un hilo súper corto y otras un hilo más largo, ¿no? Entonces, de hecho que Niña y Cuna o los proyectos sociales, si en algún momento dejo de estar en Niña y Cuna, yo voy a seguir con el trabajo social porque es algo que a mí siempre me ha gustado y es algo que yo creo que voy a morir haciendo el tema de proyectos sociales, ¿no? Entonces, de hecho que Ñaycuna sí es una parte mía, pero Ñaycuna también me ha dado la oportunidad de, por ejemplo, ser especialista en temas de proyectos donde, digamos, capacito a otros jóvenes para que puedan sacar adelante una organización social, porque es súper demandante. Y de hecho que hace poco estuve en otros lugares, en otros países, y en noviembre viajo a Colombia por la invitación de una universidad pública de Medellín para también impartir cursos sobre temas de proyectos sociales, cómo ir desarrollando la sostenibilidad, que es un chambón dentro de todo este tema social. Ambos. Sí, mucho trabajo. Yo creo que sí se lleva parte. Por eso siempre todos los emprendedores sociales, siempre decimos, ¿no? O sea, cada, cada emprendimiento que sacas es como un hijo, ¿no? Y Ñaycura para mí es eso, ¿no? Es como una pequeña hija que va creciendo. Ahora, en esta etapa de tu vida, asumimos que Ñañaicuna es lo que más te demanda tiempo o te demanda energía, ¿no? ¿Es a lo único a lo que te está dando así todo tu interés o tienes otros proyectos? ¿Hay alguna otra cosa que te demande más tiempo que Ñañaicuna y que no lo has visto hasta esta pregunta? No lo sé. Yo creo que lo que más me demanda más tiempo que Ñaycuna es mi perro. Tengo, tengo un golden retriever que es muy demandante. De hecho, que por eso me he reído mucho con los memes que dicen que cuando dicen no quise tener hijos, pero al final tuve un perro que es casi un amigo. Entonces, pero sí, o sea, fuera del proyecto personal de Niña y Cuna, de hecho que me desarrollo como psicóloga social y hago otros proyectos, pero todo en el tema de entorno social, ¿no? Hace poco también soy consultora, por ejemplo, de proyectos para el Fondo de Naciones Unidas. Hace poco terminé una consultoría para Civicus, que es una fundación sudafricana, y estuve dándole acompañamiento a un joven de Nicaragua para que también consolide su organización. Y en todo ello o sea, creo que ahora que hablo con ustedes me doy cuenta que solo he vivido ese tema social. Ujú. Me has acordado cuando comentabas eso, este camino, ¿no? De poder parir este hijo.
también hay como una sensación a veces de frustración tanta que pues uno quiere abandonarlo, ¿no? Porque es difícil, El no saber cómo seguir avanzando. Me acuerdo de la entrevista que tuvimos con Panchito, Mm, que tal vez por fuera se nota como un proyecto muy lindo, muy bacán, pero por dentro hay muchas veces que hay cosas que nos incitan a renunciar, ¿no? A tirarlo todo. sí. Y eso es parte de ti también. A veces. De hecho que sí, ¿no? O sea, fuera de la frustración social que puedes tener porque trabajas un tema social, creo que esa es la parte personal, ¿no? Como hubo un tiempo que justo en la pandemia, que para mí fue una parte muy difícil, ¿no? Porque justo yo venía primero en una, antes de la pandemia, era como un proyecto que yo trabajaba eternamente, trabajaba en otra ONG y yo financiaba Ñañecuna, pero cuando llegó la pandemia me quedé sin trabajo, como todos. Y Ñañecuna en ese tiempo, antes de la pandemia, y nunca lo voy a olvidar, creo que es un recuerdo súper impactante, que el sábado habíamos hecho una convocatoria y llegó como 150 personas. O sea, era la convocatoria más top que tuve en el 2020, con 150 personas que estaban, que querían ser Ñañecuna. Y me acuerdo que el día lunes, el presidente dijo, todos a su casa, nos jugamos. Yo, no, yo en Econa, dentro de Econa, todo el mundo que nosotros recibimos, nosotros siempre decimos que el voluntariado no debería ser un tema clasista, ¿no? O sea, no es como que tú vas a ese rito y vas a ser voluntario, diré, vas a ser beneficiario siempre, ¿no? Vas a ir a la comunidad rural y siempre tengo que ver no sé, al indígena o a la mujer de zona periurbana como la persona que siempre tiene que recibir, ¿no? Nosotros creemos que en Yaycona el voluntariado debería ser algo que todos podamos hacer, sin importar, pucha, yo no tengo plata, yo soy estibador, pero puedo hacer voluntariado, porque yo puedo darle a la gente algo que yo sé. Entonces es ahí donde nosotros, es el entorno donde nosotros en Econa siempre tratamos de darle prioridad a las personas que, digamos, que venden en el mercado, que trabajan y estudian. Y es parte de Econa. Entonces, yo me acuerdo que cuando llegó la pandemia, teníamos personas así, que si bien es cierto, muchos migraron al tema del Zoom, pero fue como que, ¿cómo hacías con una persona que solo tenía su celular y se regresó a su comunidad rural y en su comunidad rural apenas había luz, no había internet? O me acuerdo un caso de un amigo que vivía arriba por Santana, por Ticatica, un poco más arriba, casi, y el loquito estaba como que ya nos había acompañado 2 años, y él decía, yo quiero seguir en Ñañecuna, y era como que, pero no tengo internet. Entonces me acuerdo que empecé a mover mucho. Antes de que yo fuera consultora de Cívicus, yo hice un laboratorio que eligió a nivel de todo el mundo, eligió a 10 personas. Estuve con personas de la India, de Pakistán, de Japón, de Indonesia, o sea, todos. Éramos 10 a nivel mundial y yo me acuerdo que comentaba esta situación y una compa de la India hizo y dijo, sí, acá en la India es muy difícil que haya internet, pero ah, hacemos un convenio con el tema de las empresas que ponen internet, nosotros le ponemos, digamos, los palos y ellos ponen el cableado, que es algo que acá también lo negociamos con la Telefónica, hicimos eso para ponerle el internet en varias comunidades. Pero fue todo un chambón porque teníamos que buscar presupuesto. Entonces, para mí fue un gran reto, ¿no? Yo me acuerdo que esas veces en la pandemia, mientras todos estábamos encerrados, yo me acuerdo que había perdido también una beca para Ecuador, para dar ponencias, y había perdido una beca para irme a Francia. Entonces yo estaba destruida, sin trabajo, con Ñañecuna, con 150 personas que esperaban de mí. Y fue donde me dediqué más a Ñañecuna. Como todos tuvimos una pasión incontrolable dentro de la pandemia, pero me acuerdo que en agosto falleció alguien muy importante para mí, que era mi tío,
que era como un padre para mí. Entonces entré en una depresión total y me llevé a rastras, lo que para mí es más importante, era Ñecuna, porque si bien es cierto, todo giraba en torno a ello, también cuando entras en este tipo de depresión, también te llevas por las patas lo que más te importa. Entonces, caí en depresión, me acuerdo que bastante, tuvimos muchas peleas dentro de Ñecuna, la verdad fue para nosotros un año tensionante. Y me acuerdo que tuve que llevar terapia, ¿no? Y tuve que llevar una terapia, me acuerdo que llevé una terapia con una psicóloga que trabajaba en organizaciones sociales para que me enseñe a distribuir mi tiempo, porque yo no comía, no tenía, había perdido a mi enamorado también ese año, entonces, y tuve que llevar otra terapia más clínica para trabajar ya problemas internos, ¿no? Entonces fue así, ¿no? Fue un año muy demandante para mí, pero creo que pudimos salir adelante porque ganamos un premio en la OEA como buena práctica joven a nivel mundial. Pero detrás de todo ese premio grandioso se llevó a rastras algo que para mí fue una de las crisis más dolorosas, más difíciles de afrontar y darme cuenta. Ahí aprendí, creo que si bien es cierto, uno puede ser todo, pero a la vez también no vale la pena dejar tu familia o ir a reuniones familiares, porque yo dejaba de hacer eso, o digamos, si digamos mi enamorado me decía que, no sé, vamos a pasear, me decía, y yo le decía, no, no puedo porque tengo una actividad y entonces, es desde ahí donde ya le doy un poco más valor a mí, separo Yeyikuna y separo mi parte personal, y por eso también tengo un perro, ¿no? Para que también me Es distraiga. muy bueno que se hable de llevar terapia y de cuidar tu salud mental de una forma tan natural, porque a muchas personas nos cuesta si es que es una terapia o quiere hacer terapia, entonces es muy importante. Entonces, una de las cosas que siempre queremos saber es cómo nuestros entrevistados se cuidan a ese punto, ¿no? Entonces tú ya nos has aclarado una parte de que sí, o sea, también supongo que por tu profesión es mucho más consciente de que tienes que hacer ciertas cosas, ¿no? Mira, la verdad que a raíz de eso, de toda esa crisis, dentro del proceso que ahora desarrollamos dentro de nuestra colectiva, tenemos un módulo de autocuidado, ¿no? Y es decir, separamos los tiempos. Por ejemplo, yo siempre me tomo un día para ir de viaje o para hacer cualquier cosa menos hacer trabajo. Y también, pues, nada, actualmente creo que lo que más hago es viajar, es lo que me gusta. Parte de tu atención mental. Sí. ¿Y física? Física creo que ahí ya. Y eso que nuestra nueva presidenta Ñecuna es nutricionista y nos da capacitación. Ahí creo que no le entra a ritmo todavía. Es algo muy difícil para mí. Entiendo. Am, hemos notado en diferentes entrevistas que un punto importante como de quiebre del que las personas no suelen hablar es saber cómo administras su tiempo, ¿no? Como tú decías, esto de priorizar a veces algunas cosas más personales que el colectivo, pero también cómo administran en qué gastos más. Yo creo que lo que más gasto es en el tema de comida. No, la comida. Yo amo comer y creo que justo hace poco le decía a una amiga, le decía todo lo que me gusta me hace daño, porque a mí me gusta el KFC y ya ahora ya no puedo comer porque te genera, bueno, te genera cálculos, o sea, por ejemplo, estoy mal de la vesícula. Y bueno, o sea, me gusta salir a comer. Creo que en lo que más gasto mi dinero es ir a comer en algo rico. O sea, yo soy así. Y bueno, no creas que yo creo que un perro solo hay que encontrarle el balance, ¿no? No genera mucho gasto, pero yo creo que sí. Yo, yo creo, Mira, no, vale. ya, pero si tendrías un niño sería peor. O sea, dio una comparativa, porque, o sea, antes de que yo tenga a la bebé, yo tenía un perro en la casa de mis papás, todavía lo tienen. Sí, pero es que ya no corro con todos los gastos de bubas, en realidad. Porque antes sí mensualmente tenían la comida, veterinario, el baño, esas cosas que ya no
claro, o sea, para pasear, cosas que ya no puedo hacer porque ya no vivo ahí. Entonces, haciendo, o sea, si yo hago una retrospectiva, digo, pues sí gastaba tiempo, gastaba dinero, en él, ¿no? O sea, sí me dedicaba, pero ahora estoy en otro lado, ya no puedo. Pero para mí sí, o sea, yo sí te veo un gasto fuerte tener un perrito, tu rap que has tenido hasta todos al mismo tiempo. No, sí, es una inversión, ¿no? Es una inversión de tiempo. Es una gran responsabilidad. Claro. Es como si revisas tu presupuesto mensual y sabes qué parte de eso va a ir destinado ahí. Claro, para el veterinario hay que guardar. Si se enferma hay que tener guardado. Entonces, Pero para mí creo que Mufasa es un gran complemento. Sí, es su llama Mufasa es un gran complemento porque antes de que, por ejemplo, a mí particularmente yo creo que Mufasa es una gran inversión más terapéutica. O sea, porque Mufasa antes yo tenía la vida muy desordenada, ¿no? O sea, era como que, y más que trabajo en los temas sociales porque es como que das talleres para otros países y el cambio de horario, y más con la pandemia. Antes, digamos, te llevaban de viaje y estabas ahí y te daban, pero ahora es como que para las ONGs es más barato hacerlo por Zoom porque tienes un ponente internacional y aparte genera más impacto, ¿no? Y menos costos. Pero como FAS aprendí yo antes comía muy desorganizado, o sea, me dormía a plan 3 de la mañana, me levantaba a las 10 y seguía porque esa te da la vida de consultor. ¿No? Pero como FAS es distinto, tienes que tener horarios, ¿no? Tiene que salir antes de las 8, tiene que desayunar, tiene que comer. A veces, muchas veces tengo que ir tengo que cocinar porque Mufasa tiene que comer. Entonces, como que es así, o ya sé que en la noche hay que salir a pasear, entonces tengo una vida menos alocada, ¿no? O sea, yo siento que es como que una inversión más para ahí estar más conectado, creo, con la realidad, ¿no? Porque antes vivía, creo, y eso es lo que también me di cuenta, ¿no? Que antes vivía en una burbuja donde yo era la activista, la que iba a cambiar todo el mundo, y me sentía así, pero cuando te das cuenta de la realidad con chocarte, con salir de tu burbuja, de estar pensando sobre eso y encontrarte con gente normal, sin tanto problema social, y vas y conversas con otra persona que ha traído a su perrito al parque y te vas dando cuenta que también la vida cotidiana es algo que la gente, digamos, en el ámbito que yo me desarrollo no se da cuenta, ¿no? Y tengo muchas compañeras de activistas, feministas, que han dejado mucho la parte personal, como por ejemplo el tema de dedicarle tiempo a su familia, porque hay estas luchas, ¿no? Y es algo que para mí me ha llevado a reconectarme, como les decía, el 2020, conectarme con eso. Hoy si alguien me dice, si es el cumpleaños de mi papá, por ejemplo, que es mañana, y me dicen, mañana hay una entrevista súper importante con tal financiador, tal. No lo hago, lo reprogramo, porque sé que es más importante mi familia. Antes no, antes me hubiera salido y hubiera dicho, no, que ya va a tener más cumpleaños. Pero creo que después de la pandemia ya conectas y te das cuenta de eso también, ¿no? Que la gente no es eterna, ¿no? Y tú tampoco no vas a ser joven toda la vida. Es un gran aprendizaje, ¿no? Imagino que el camino en esta manera de aprender, de ensayo-error, los errores son grandes maestros. sí. ¿Cuál consideras tú que ha sido tu más grande error? Creo que uno de mis grandes errores fue pensar que Vanessa lo puede todo, ¿no? Vanessa es como que, ah, o sea, es como que grandes logros necesitan grandes sacrificios. Y la verdad no es necesario, o sea, no es necesario dejar de darte o dejar de hacer cosas que a ti te gustan por lograr grandes logros, ¿no? Porque al final, o sea, si haces bien las cosas se van dando de a pocos, o sea, las cosas se van. Y para mí, o sea, que soy una persona tan ansiosa y me gusta hacer los Doctor Strange, es como pensar los multiversos que hacemos. Hoy me doy cuenta que no, a veces hay que dejar que las cosas pasen y ya pues pasaron, ¿no? Pero antes yo me flagelaba mucho con el tema de que llevo el nombre de Niña de Cuna o tengo que ser alguien súper que la gente vea y admire y diga, o sea, yo antes decía, ¿no? Que digamos,
ser yo, haber logrado tanto, conquistar varias cosas, varios obstáculos, como por ejemplo, en el 2019 representé a toda Latinoamérica en África en una conferencia de Naciones Unidas. Yo decía, hay mucha gente detrás mío, y lo notaba, ¿no? Porque había gente que me escribía y me decía, Vanessa, tú me inspiras mucho, y yo quería dar esa imagen como mujer perfecta, ¿no? Como mujer, hoy en día no, o sea, hoy escribo y pongo en mis redes sociales que me siento mal, que, que siento que he tenido una crisis de ansiedad, o que, bueno, no me salió bien las cosas, o que perdí una beca, porque quiero demostrarle a la gente que somos seres humanos, ¿no? Hay muchas veces que idealizas tanto a las personas que han logrado metas que no te das cuenta que son personas, ¿no? Y eso creo que lo aprendí con el tiempo, y hace mucho tiempo, hace como 5 o 6 años, cuando conocí a una chica que hoy también es una capa de capas, que es peruana y es arequipeña, y es una gran representante de Naciones Unidas y ha logrado muchos proyectos para el país. Ella decía algo, ¿no? Decía, nunca idealices tanto a alguien porque es una persona. No lo entendí hasta que entré en depresión y me di cuenta que sí, ¿no? Estaba demostrando algo que básicamente todos somos personas y vamos a cometer errores. Me causa curiosidad, Ike. Ah. Ñañaicuna, por lo que entiendo, significa hermanas, ¿no? Pero ñaña sale del término referido desde la mujer hacia mujer, Sí. ¿cierto? Y yo he notado que en un proyecto, incluso en bastantes proyectos de lucha social sobre mujeres, no se incluye tanto a varones. Y sin embargo, desde el término Ñañaicuna sí tiene voluntarios hombres, ¿no? Entonces, cuéntame cómo es esa... ¿Cómo surgió? Bueno, surgió así, algo surgió, Yaikuna surgió porque yo hace mucho tiempo, hace como 6 años, yo estaba en otro voluntariado. Yo soy activista desde hace 8 años, entonces estuve 3 años en un voluntariado donde trabajamos todo el tema. Y en ese tiempo el tema de género no era un boom, o sea, no es ahora que todo el mundo trabaja y todo el mundo se la quiere poner de que yo apoyo a las mujeres. No, hace tiempo, y es la realidad que tú le hablabas a la gente sobre igualdad de género y te decía que eso no era importante porque era más importante el medio ambiente o la corrupción. Entonces, yo fui y ya en ese tiempo, las personas con las que hacía voluntariado les hablé y les dije, ¿por qué no empoderamos a mujeres? Que hay mucha violencia. Entonces, me botaron por un tubo. Me dijeron, ya hay que esperar. Entonces me amargué y un día dije, quiero hacer una organización donde trabajemos sobre el tema de mujeres, sobre el tema de igualdad de género. Trabajar con las mujeres que son sobrevivientes de violencia. Yo no digo víctimas de violencia porque después de ser víctima sobrevives a algo, a una ocasión. Entonces yo siempre digo sobrevivientes de violencia porque le das otra terminología a esto. Entonces yo me acuerdo que cuando nació Ñañaicuna, yo agarré un post, hice un post en Paint y lo puse en mi Facebook y dije, ¿quiénes quieren trabajar por el tema por el tema de trabajar con mujeres que han pasado violencia? Entonces me acuerdo que cuando vinieron varias chicas, vinieron como 10 chicas y fueron las únicas que vinieron, o sea, y vinieron 2 personas. Entonces, como éramos la mayoría mujeres, me acuerdo que yo pensaba y ellas decían, para que hagamos un proyecto para trabajar con mujeres, tenemos que tener un hombre. Entonces yo estuve pensando y dije, si somos la mayoría mujeres, y entonces hay que ponerle algo de nosotras a nosotras. Y ese año hicimos una escuela de empoderamiento y luego pero solo para mujeres. Y al año siguiente hicimos una escuela frente a las desigualdades, pero donde queríamos incluir varones. Entonces ahí nos sentamos y yo me acuerdo que dije, oye, ¿cuándo solo significa trabajar con mujeres? Y uno de mis amigos dijo, sí, pero si un hombre quiere trabajar con mujeres, ¿por qué no puede estar en un colectivo que tenga un hombre y mujer? Si hay muchas mujeres que están en colectivos donde hay puros donde el colectivo tiene un nombre de varón. Entonces creo que desde ahí empieza la deconstrucción y por eso nos quedamos como Ñañaicuna. Pero sí, en la gran mayoría siempre el tema de prevención de la violencia siempre está trabajado por más mujeres, ¿no? Y es algo importante dentro de Ñañaicuna también, que no somos feministas.
Sí, porque, y es algo que hoy lo aclaro porque, y siempre lo hemos aclarado, pero nos ha ocasionado muchos problemas, la verdad. Es como que, no somos feministas, no porque no trabajemos con bases del feminismo, sino porque no queremos encajonar a la gente que está adentro, ¿no? Es como cuando te pones un cajón y es como cuando, digamos, tú dices, soy, no sé, soy tal persona, ¿no? Y te ponen un letrero acá grande y luego te empiezan a tratar diferente en base a las etiquetas. Entonces, bueno, nosotros decimos, no tenemos etiquetas y por eso empezamos a trabajar con todo tipo de personas. Hasta tuvimos una persona que actualmente es cura, ya en ese tiempo era novicio y publicó un libro, ¿no? Y hemos tenido gente, por ejemplo, trabajando el tema de igualdad de género, como que son testigos de Jehová y todo eso. Entonces, creo que esa es la parte chévere de no ponerle etiquetas a algo. Quería que lo puedas explicar. Sí, porque es bacán también, o sea, poner en la mesa la participación de los hombres en este tipo de proyectos, ¿no? Porque muchas veces se hacen los desentendidos, ¿no? O nos hacemos los desentendidos del tema en realidad, pero deberíamos estar más partícipes. Hay mucho por deconstruir. Sí. Sí, y yo sé que el Ministerio de la Mujer, por ejemplo, en un inicio se tenía esta iniciativa de solo incluir mujeres en como pilares claves de que movilicen las masas, pero hoy sé que están enfocándose también a deconstruir justo eso, ¿no? Esa, por decirlo así, masculinidad tóxica que entorpece muchas cosas. Y me parece bacán que lo puedas aclarar. Sí, de hecho que sí, es importante trabajar porque dentro de la violencia también los hombres han sido como parte de muchos, o sea, si bien es cierto se habla sobre violencia contra las mujeres, muchas son madres y muchos han tenido hijos que han sido afectados por esa violencia, ¿no? Y muchos compañeros hoy trabajan el tema de violencia dentro de Ñequena porque dicen, yo tengo una hermana que sufre violencia o mi mamá sufre violencia, entonces es como que todos somos Sí, parte o del sea, yo problema. lo veo también desde el punto de que, o sea, la sociedad en sí es violenta y, o sea, obviamente si uno es violento, o sea, o recibe esa violencia, o la consume, o sea, desde lo que ves, lo que lees, lo escuchas todo, si tú consumes esa violencia, obviamente vas a seguir repartiéndola, no necesariamente, bueno, violencia física, pues, no, sino a eso. Sí, de hecho que sí. Yo iba a preguntarte algo, bueno, iba a hacer tema de para ir ya cerrando el tema de Ñeñecon, ¿cuán fácil, o sea, o cuán se pudo decirlo exactamente, pero vamos te ayudo? Hermano, entonces que no tiene las palabras, me he contagiado hoy día. Este, ¿Cómo te retribuye Ñeñecon? O en realidad, ¿cómo te retribuye un proyecto social? O sea, porque si bien muchos chicos hacen voluntariado y ese tipo de cosas, muchos también lo dejan o desestiman hacer el voluntariado o un proyecto social por el tema de la retribución, ¿no? Puede ser económico, puede ser o sea, hasta espiritual, ¿no? Entonces es lo que quería saber. Ñequena me ha retribuido, creo que sigo apostando por Ñequena por toda la parte de retribución. He conocido un montón de gente dentro de Ñequena, o sea, Ñequena, por ejemplo, mi mejor amiga, una de mis mejores amigas fue mi partner hasta hace poco. Conocí gente muy bacán dentro de Ñequena que hace poco me independicé y yo no quise como que hacer nada y ellos organizaron un Depa Shower con todos los de Ñequena para apoyarme. O sea, es como que es como que, por ejemplo, cuando estoy mal, siempre hay alguien en Ñequena que está ahí. O igual cuando alguien está mal en Ñequena. Ñequena es como una pequeña familia para mí.
Es en esa parte, pero también, o sea, como decía, me ha dado casi todo lo que tengo, ¿no? Por ejemplo, en Yaycuna hice mi tesis para ser psicóloga con las voluntarias en Yaycuna. También hace poco gané una beca para hacer una maestría en la Católica sobre estudios de género y creo que en base fue mi experiencia con las ñañas. Soy ponente o doy ponencia sobre temas de cómo manejar una organización social, porque están las ñañas, entonces es casi todo actualmente, o sea, trabajamos o estoy trabajando para las ñañicunas, ¿no? Antes sí hacía un voluntariado, como les decía, antes yo daba dinero para las ñañas, hoy he logrado que se mantenga sostenible y pueda venderle a financiadores el proyecto y que ellos crean donando que podemos hacer algo, ¿no? Entonces, es todo, ¿no? O sea, Ñaycuna me ha dado casi todo lo que en estos 5 años, fuera de, digamos, todo el tema de las crisis y eso, ¿no? Por eso también me siento muy agradecida, me siento más agradecida por todo lo que hemos generado, ¿no? O sea, por todo. Y también siempre digo que, o sea, no solo soy yo, sino somos todo el montón de gente que ha pasado, ¿no? Y como yo les decía, ¿no? Esto es como una manta, ¿no? Que a uno lo va jalando más y otro menos, pero siempre decimos, ¿no? En algún momento yo voy a dejar de estar en alguna. Y voy a decir, y me gustaría regresar y decir, oye, Naycona sigue en pie, ¿no? Y es algo así, y es algo que también me voy dando cuenta con el tiempo, ¿no? Porque ya tengo 27 y más adelante sí me gustaría tener una familia y todo eso. Y tal vez sé que hay una demanda de tiempo y lo deje también porque tengo otras metas personales, ¿no? Tienes otras metas personales. Sí, muchas metas personales. No, de hecho, que siempre las digo, ¿no? O sea, yo siempre digo que me gustaría casarme, viajar, hacer mi maestría afuera. De hecho, que la maestría que estoy haciendo en la Católica me gustaría hacer otra maestría fuera del país, o sea, empezar a mochilear, todo eso, pero... y es algo que ya me voy dando cuenta, aparte porque ya tengo 27 y para el Estado peruano solo hasta los 28, entonces ya, digamos, ya participar en eventos, congresos, o tener becas, ya va a ser imposible por mi edad. Y es algo que ya me di cuenta hace como 3 años, porque para Naciones Unidas dejas de ser joven hasta los 24. Entonces, Naciones Unidas no te da becas, solo te da hasta los 24. Luego, después, cuando ya tienes 25, 27, ya no existe para ellos. Entonces, es como que... Así, joven. con el madurez. Los demás de tres también queremos salir del país. Claro, entonces cuando me di cuenta de eso, o sea, lo que hoy hacemos en Ñancona es que nos vamos formando otra de generación en generación. Es decir, por ejemplo, yo ya que tengo 27 voy formando a las de 20, 21, para no perder la representatividad a través del país, ¿no? O sea, siempre Ñancona obtiene una beca para naciones, pero son distintas personas cada año, ¿no? Entonces no lo vamos perdiendo. Pero sí me gustaría, ¿no? Más adelante sé que ya el activismo ya no va a ser, y Ñaicona ya no lo veo con los mismos ojos de antes, ¿no? De 25, hoy ya soy una persona más serena. Antes tú me veías así en los congresos, que hay congresos de jóvenes regionales, viendo así, yo me podía parar. Yo me acuerdo que una vez fui a un congreso donde lo organizó unos congresistas ellos dieron el financiamiento a través del Congreso de la República para que nos reunamos, pero vinieron ellos y ya iba a ser época de elecciones, entonces vinieron y empezaron a hablar, a agradecer y empezaron a meter su bandera política ajá, y yo me paré en media silla y me paré y dije, este es un congreso, no es una campaña política. Bueno, eso me costó que me saque, era entera. Pero ya no lo haría, ¿no? Ya creo que ya no haría eso porque me daría pena. Pero te vas dando cuenta que también el activismo va tomando otras instancias, ¿no? Va tomando sus momentos. A los 20 años no me hubiera importado eso, ¿no? Que están llegando a base 3, ¿verdad? Ajá. Y otra de las cosas, sí creo que ya cerramos, bueno, estamos en el final. Como que la última pregunta y me cierra. Antes de que dé su mensaje final a sus ñañas. A sus ñañas. Tú hablaste
hace un rato sobre que perdiste a alguien importante. Creo que todos hemos perdido a alguien así y siempre pensamos en cómo recordamos a esas personas, ¿no? Entonces, una de las cosas que queremos saber es cómo te gustaría que te recuerden ahora. ¿Cómo me gustaría que me recuerden? Bueno, creo que me gustaría mucho que me recuerden como alguien que siempre quiso sacar adelante Cusco y quiso darle otra mirada a las mujeres sobrevivientes de violencia, ¿no? O sea, a las mujeres víctimas. Yo me acuerdo, yo soy una persona sobreviviente de violencia y me acuerdo mucho que cuando prendía la tele y veía a las personas que en la televisión decían, oh, pobrecita, ¿qué va a hacer de su vida? Ya le dañaron toda su vida, o ya no va a volver a ser esa persona. Entonces, hoy yo le quiero dar otro giro al tema de que digan, oye, sí, esa loquita pasó por un montón de cosas de violencia y tuvo una vida muy difícil, pero mira, logró llevar a Cusco adelante, a pesar de que no tenía plata, a pesar de que venía de un colegio nacional. Yo creo que también uno puede soñar en eso, ¿no? Y yo siempre dije eso, ¿no? O sea, hoy yo soy una persona, no tengo muchos recursos económicos y yo siempre me gustaría que me recuerden así. Y yo creo que estoy formando ese camino para esa trascendencia, ¿no? A pesar de que... y creo que eso es lo que me ha demostrado ese camino. O sea, hoy ya la gente, ya siquiera puedo ver mi nombre en Google sobre algo, ¿no? Entonces creo que eso es lo que yo quiero que en algún momento la gente recuerde. Y siempre les digo eso a mis compañeras de lucha, ¿no? Que a veces, muchas veces creo que podemos ir cambiando algo que no nos gusta, pero necesitas hacer algo porque si solo te quedas en no me gusta que hagan esto, pues no va a pasar nada. Valioso. Esperamos que todo lo mencionado aquí, pero que sobre todo te sirva para hacer como una revisión de todo lo que has logrado en eso. Sí, y bueno, al menos a mí me enorgullece que estas cosas surjan aquí en Cusco. Y felicidades. Es muy bonito, es muy valioso que hayan personas como tú que de verdad luchan y no solamente son una pose, ¿no? Aunque se cubre el pleito, ¿no? Aunque cueste. Y que se paran sobre sillas sin más que verdaderamente estás. Está bien. Para finalizar, tal vez puedes dedicarle un mensaje O a quien quieran. Hay que... en tus turaikus. Sí, un mensaje como para que de acá a unos años lo puedas buscar en tu día. Y mira, qué bonito. Sí, eso hace años veo mis videos. A ver, creo que creo que ese mensaje sería para mí en algo como, por ejemplo, creo que siempre detrás de todo, o sea, detrás de muchos momentos de sufrimiento, hay como que la luz, ¿no? Y hay esos pequeños momentos llamados felicidad. Y creo que a pesar de todo lo que puedan estar pasando las personas ahora o alguien que esté escuchando, puede haber algo después de eso, ¿no? No es solo el fatídico momento de que piensas. Entonces, yo creo que las cosas que no puedes cambiar, puedes dejar que fluyan. Entonces, y nada, a darle con todo y transformar lo que en algún momento no te ha gustado y lo que quieras generar, ¿no? Y al final, si no sale, pues ya, pues habrá otro día más para vivir. Muchas gracias, Vanessa, por tu tiempo, por todo lo que has decidido compartir con nosotros. Ha sido un gusto y nos vemos la siguiente vez. Esto fue Base 3, estudios con Vanessa Germán. Gracias. Chao.